Er, quiero darte la bienvenida a el primer episodio del programa El Libre Pensador, que está dedicado a abrir espacios de diálogo, de reflexión sobre temas de la cultura en Occidente, así de amplio, digamos. Lo primero para mí es presentarte, a objeto de que nuestra audiencia te conozca, se familiarice contigo, con lo que vamos a hablar. Em, Tras estudiar con los jesuitas, no es así, en lo que es la educación primaria, secundaria, ingresas a estudiar psicología, luego te desempeñas como académico en la Universidad del Paraíso y llegas a ser director de la Escuela de Psicología también. Y en esta última etapa, en los últimos años de tu vida, te vienes dedicando de manera más bien autodidacta al tema de conversación que nos convoca hoy, que es la búsqueda de sentido por parte del ser humano. Y para entrar en ese tema, que idealmente vamos a abordarlo siguiendo un sentido tanto histórico como sistemático, o más bien conceptual, hemos preparado un pequeño esbozo de temas para poder tratarlo de manera apropiada. Quisiera partir con el orden de las definiciones, un poco siguiendo el espíritu del Círculo de Viena, que apuntaba a preguntarse siempre qué quiere decir uno cuando dice algo. Entonces la pregunta se transformaría en, cuando hablamos acerca del sentido humano y de la búsqueda de ese sentido, ¿qué es lo que queremos decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? Gracias por la invitación, Andrés, primero que nada. Y es cierto que este tema del sentido es una preocupación para mí hoy en día, fundamentalmente creo que por formación tanto de la casa como con posterioridad del colegio. ¿Ya? Creo que es un tema antropológico, ¿ya? Y que tiene que ver con fundamentalmente la experiencia religiosa, en la medida que el sentido apunta a la noción de satisfacción con uno mismo, más bien de cómo uno ya se siente no solamente satisfecho, sino que pleno, ¿ya?, con el logro de un objetivo. Y este objetivo es final. No se refiere a el logro de metas contingentes vinculadas a deseos específicos, sino que apunta a la globalidad del ser humano y cómo éste se inserta en el cosmos o en su medio, ya cumpliendo un rol que satisface en alguna medida ya su experiencia personal, ¿ya? ¿Qué rol desempeño yo en el cosmos? ¿Qué rol desempeño yo en el ámbito global de lo humano? Es la pregunta fundamental del sentido, y esta está dada por el logro de una meta que es trascendente al sujeto mismo y que le daría un lugar en una articulación global que lo compromete a él con el resto, ya sea el resto de los seres humanos como prójimos o el cosmos en su globalidad. Por lo tanto, tiene que ver ya con cómo el sujeto satisface algún tipo de plenitud personal, ya que lo define como ser humano. ¿Y consideras que la cuestión del sentido se hace más acuciante cuando la persona avanza hacia la postrimería de su vida? ¿O está siempre latente, presente en las personas? Puede que sea un poquito más agudo al final de la existencia, cuando ya uno ha caminado gran parte de este proyecto de vida, se acerca uno a un momento en que se empieza a preguntar, bueno, ¿qué sentido tuvo toda mi existencia previa? ¿Ya? ¿Fue en pos del logro de esta meta que satisface este sentido de la existencia, que habría que distinguirla de la mera direccionalidad? La direccionalidad es cómo tú te mueves en un vector. El sentido le da la meta a ese vector. Entonces, cuando tú te mueves por la trayectoria vital,
Si llegas a esa meta, que es tu aspiración final, te vas a sentir pleno. Y si rescatamos lo que nos dicen las ciencias hoy en día, particularmente las ciencias naturales, que identifican al ser humano como animal superior, como especie de primate, que en conjunto con el resto de la evolución no parece tener precisamente un sentido, si bien se podría decir que sí tiene una dirección, porque parece ser que somos el resultado de millones de años de complejidad, pero no necesariamente que nuestra manifestación o nuestra expresión o nuestra existencia es resultado de un cierto fin o un cierto propósito. Entonces, si desde el punto de vista de las ciencias, en nuestra condición animal, no parece existir ese sentido, y más aún tenemos dos grandes sistemas dentro nuestro que le llamamos recompensa y le llamamos estrés, en donde uno de ellos nos orienta hacia el placer y el otro nos orienta hacia la evitación del daño. Si considerando esa condición animal y esos dos grandes fuerzas en el fondo que nos atan acá a la Tierra, ¿por qué el ser humano experimenta, a tu juicio, esa búsqueda de trascendencia? O esa necesidad de canalizar un sentido con una especie como de plenitud o satisfacción supra individual. ¿Cómo lo ves eso? Porque en el ámbito de la evolución se han ido dando distintas condiciones en el proceso evolutivo respecto de las entidades, ¿ya?, que comenzaron el proceso evolutivo. Los cristales iniciales en algún momento dieron origen a los virus a las bacterias a pluricelulares. En un momento aparecen los cordados como entidades sentientes, que a su vez van a tener un proceso de desarrollo que va a terminar en el ser humano con un proceso de corticalización que le va a permitir conjeturar acerca del mundo. Y esta conjetura implica preguntarse por a dónde voy, ¿ya?, no solamente de dónde vengo. Y se inserta entonces más bien con un tipo de experiencia en ciertas entidades sentientes que tiene que ver con esta necesidad de explicarse a sí mismo en el concierto del cosmos. ¿Qué discursos vas a hacer tú acerca de esa pregunta? Eso tiene que ver fundamentalmente con las respuestas que han dado las religiones. Pero la pregunta no está vinculada a una respuesta específica, no necesariamente a los monoteísmos occidentales o a las tradiciones del Extremo Oriente, como pudo haberse dado también en los pueblos prehistóricos, en el vínculo fluido que tenían con el medio, que era parte de su experiencia por preguntarse el rol que desempeñan en el universo y cómo están vinculados con el resto. ¿No habría entonces, según tu parecer, una brecha o una especie de salto entre lo que se ha desarrollado vía evolución y las propias manifestaciones sentientes que se dan en este caso en el ser humano? Aún así se podría explicar esta búsqueda de trascendencia, de sentido, por el solo hecho de el desarrollo de una estructura que se pregunta o se interroga respecto de sí misma. Creo que tiene que ver con el aparecimiento del lenguaje. Cuando tú comienzas a introducir descripciones más refinadas acerca de ti mismo y se empieza a generar una frontera entre el agente y el entorno. En este límite se va a ir... Que antes no existía. Que antes no... Siempre existió un límite, ¿ya? Lo que pasa es marcado que por la corporalidad. Por supuesto. Pero ese límite no era tan riguroso como se da hoy en día cuando el sujeto, con el aumento del vocabulario y fundamentalmente de la adjetivación, es capaz de describirse a sí mismo con una cierta acuidad. Al distinguirse tan claramente del entorno, genera una brecha.
Entonces, Solo gracias al enriquecimiento del lenguaje. claro, porque uno se construye en la descripción que se hace en el lenguaje y con los otros. El lenguaje siempre es público. Entonces, Una naturaleza social. es la naturaleza social que hace que el individuo dentro de la sociedad adquiera conciencia de sí mismo y de los otros, y a su vez, por proyección de lo otro, que vendría siendo el entorno global. Pero el yo no es independiente del tú. Aparece, pero para eso necesita que se genere el lenguaje que permita que yo me describa como distinto del otro. Y eso genera entonces una frontera, un límite, que se va a ir acentuando con el aparecimiento de la autoconciencia. Y en esa teorización en torno al aparecimiento de la autoconciencia, que uno la cifra, ¿cierto?, en James, con su libro ya relativamente clásico respecto de la emergencia de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, ¿no? ¿Qué diría uno respecto de los pueblos como más primitivos, o para no usar el término primitivo, tal vez previos a la civilización, que, como entiendo, según Cassirer, establecían una relación simpatética con el entorno, y que era precisamente el crisol o el espacio en donde surgían estas formas como de animismo o de totemismo también, en las cuales esta frontera entre lo yo y lo natural, por ejemplo, no existía o era mucho más difusa. ¿Qué es lo que uno tendría que decir respecto de la humanidad en ese estadio? Que no tenía una idea clara de sí mismo, que, que, que era una especie como de animal protolingüístico, ¿no? A ver, protolingüístico no era, digamos, porque el lenguaje comienza a 100.000 años atrás aproximadamente. Si aceptamos las distinciones que hace James, digamos, de una plena autoconciencia, antes de esa plena autoconciencia, no es que no haya habido una cierta conciencia de sí mismo en los seres humanos. Lo que sucede es que era mucho más difusa y diluida, era más permeable. No existía esta distinción tan radical de yo como absolutamente distinto del otro. Éramos parte de un todo mucho más fluido, poroso con el entorno. Y las categorías no permitían entonces que nos diferenciáramos tan radicalmente en los atributos. Cuando yo me defino a mí mismo, como hoy en día, incluso desde una perspectiva cartesiana que más encima logra introducirse en los procesos mentales para describirlos de alguna manera, en ese momento todavía el sujeto no tenía esta percepción de sus propios procesos mentales, por lo tanto no tenía un lenguaje que lo describiera. Pero cuando el sujeto aumenta en la predicación de sus propios atributos y comienza a distinguirse tan radicalmente del entorno, ahí aparece una autoconciencia que va a permitir que lo otro se distinga radicalmente de mí. Y eso, según James, que es bastante discutible su teoría, aparece alrededor del año 1000 antes de Cristo. Si nosotros nos ponemos más bien en las clasificaciones que hace Jaspers del período crucial, vemos que esto aparece aproximadamente en el año 700, en el siglo VIII, termina en el año 300, y lo podemos ver en la evolución del significado de los términos, tanto en las narraciones clásicas de los griegos, la Ilíada y la Odisea, fundamentalmente la Ilíada quizá, y también en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí en Isaías es notable el cómo este otro, que se le aparece como un otro, tiene tal peso en él, ¿ya? Que exclama, digamos, ¿no? Con asombro acerca de ese otro, con las características del el Dios terrible del Antiguo Testamento.
Y si uno considera de que esa emergencia de la autoconciencia es posterior y requiere de ciertos procesos lingüísticos, ¿cómo se compagina eso con lo que tú planteabas al inicio de que esta búsqueda de sentido es en el fondo algo natural al ser humano? Es una cuestión propiamente antropológica, porque ¿en qué consistiría el sentido cuando todavía no hay una idea de yo clara o definida? Estaríamos hablando de un sentido colectivo, como en esta metáfora del organismo, de ser partes todos como de un cuerpo. Exacto. ¿Qué rol desempeño yo en este? Tú mencionaste la palabra organismo. Inicialmente es la noción de estar articulado dentro de un cuerpo. Todavía la noción del cuerpo humano no aparece, pero sí de un organismo como un cuerpo. En los pueblos primitivos tú lo puedes pesquisar incluso en la topografía y en cómo se distribuye el espacio de habitabilidad. Ya, reproducen en alguna medida las distintas partes del cuerpo. Incluso en el ámbito geográfico, la topografía habla de pronto del desmembramiento de un gigante primitivo y una cordillera es la columna vertebral. Claro, se ¿Ya? establecen analogías de ese Exacto. tipo. Ahora, la noción del cuerpo y del individuo como parte integrante de este cuerpo y articulado a este cuerpo, que va a ser el rol que va a desempeñar, aparece con bastante posterioridad y ya lo encontramos en Platón. Platón definitivamente introduce la noción del cuerpo humano y dentro del cuerpo humano algo que ellos introducen, la filosofía ática, que es la racionalidad, la cabeza pensante como directora de este cuerpo. Y como modelo también de la sociedad. Y como modelo de la sociedad. Y lo encontramos ese discurso ya en forma bastante generalizada. Tito Livio, en sus historias de Roma, menciona que Menenio Agripa, en la época de los inicios de la República, 300 años antes, 400 años antes del aparecimiento del imperio, hace un discurso. Él era uno de los miembros de una de las familias más notables de Roma, los Agripa, y se dirige al pueblo en un momento de conflicto. Y él entonces hace toda una descripción en este discurso de Roma como un cuerpo, en el cual las distintas clases que formaban en ese momento Roma tenían que unirse para resolver este conflicto. ¿Y en qué momento esta idea de cuerpo se transforma más bien como en institución, en el sentido de adquirir un carácter ya mucho más abstracto y donde la participación en ese proceso como unificador es también más difusa, porque ya va a responder a una estratificación de los seres humanos en clases? Estoy pensando, por ejemplo, que para los griegos todos los que estaban más allá de su frontera representaban en el fondo pueblos bárbaros porque no hablaban la misma lengua. Entonces, ¿en qué momento este sentido colectivo que está dado por esta metáfora como organísmica y que impregna tanto la vida del individuo como la vida del ciudadano, comienza a ser agua, por decirlo así? El que le introduce en forma muy potente ya es Platón, con su visión de la institucionalidad, donde el sabio es la cabeza pensante que dirige, los otros ya son dirigidos. Y la noción del amor en Platón también, digamos, es la que vivifica, o la que une estas distintas partes. Con el concepto de ágape. No es el ágape, no es el ágape, es el amor, el eros, ¿ya? Es el eros platónico que establece el vínculo y la relación entre estas partes, que con posterioridad va a terminar en la noción de la divinidad de Cristo en la iglesia, ¿ya? Como el elemento vivificante. Pero en Platón es el eros, y eros es el que cohesiona la sociedad. Pero lo interesante en el discurso griego es que este
Eros, este amor, la divinidad, el bien y Dios, están en una dimensión supra temporal, ya suprahumana más bien, que la institución la refleja, ya, la mimetiza. Y ahí se introduce... Como si fuese una extensión. Con Platón ya se introduce de frentón la noción esta de la institución como un modelo de este orden supraempírico que es el mundo ideal. ¿Y en qué sentido el arribo del cristianismo y en el fondo la formalización del cristianismo como religión oficial ya en Roma establece una ruptura o marca una distancia radical? Porque uno entiende de que en este lado del mundo, lo que nosotros llamamos Occidente, la Constitución vino dada por dos largas tradiciones, que una la entendemos como la judeo-cristiana y la otra la entendemos como la greco-romana. Y sabemos también de que el cristianismo bebió o abrevó de esta fuente del helenismo, de alguna manera. No solamente porque los sabios judíos se fueron a formar a Alejandría, sino que también porque el propio Pablo de Tarso predicaba en Corinto, predicaba en Atenas y buscaba en el fondo mostrar al Dios de los cristianos con un lenguaje que fuera comprensible para los epicúreos y para los estoicos de ese entonces. Pero ¿de qué manera el surgimiento de esta religión va a plantear una antropología diferente? En el fondo va a poner el sentido en otra parte. ¿Va a cambiar realmente la meta o la meta sigue siendo la misma? A ver, hay una gran crisis ya a partir del siglo III en el imperio. Y esa crisis que tiene que ver con condiciones de salubridad, con condiciones de peste, produjo un gran desequilibrio dentro de la sociedad romana. Y la filosofía imperante en el helenismo, que era el estoicismo, no pudo dar respuesta a esta crisis global que se presentó ya en ese periodo, cosa que los cristianos, a través de la actividad propia de la caridad, etcétera, fueron poco a poco introduciendo otro tipo de nociones que tenían que ver con la acción concreta de servicio público, digamos, ¿no? Y por supuesto que las categorías del helenismo fueron incorporadas al cristianismo, al judaísmo en ese momento. Y todas estas nociones que ya venían de la época de la filosofía ática y que se generalizan después en la época del imperio, son transportadas al cristianismo en forma casi natural. Te mencionaba adelante el discurso de Menenio Agripa, mencionado por Tito Livio. Si tú lees a San Pablo, ya, en la primera epístola, por ejemplo, a los Corintios, en 12, ¿sí o no? Los versículos 12 en adelante, casi reproduce el discurso de Menenio Agripa, con la idea de la iglesia como un cuerpo, y las categorías son exactamente las mismas. A finales del siglo I, con Clemente Romano, también en una epístola a los Corintios, en el capítulo 20, vuelve a repetir la idea esta de un cuerpo, de un organismo en el cual los individuos están insertos. Y esta idea va a ser tomada con posterioridad por San Agustín y la va a llevar a la noción del Sacro Imperio Romano Germánico, porque a su vez lo que se ha ido generalizando es la noción de la institucionalidad. Cuando los griegos hablan de quién es humano aquel que tiene instituciones jurídicas, ¿ya?
Los cíclopes, por ejemplo, no son humanos. ¿Por qué? No porque tengan un ojo, es porque carecen de instituciones. Ese era el caso de Polifemo, ¿no? Polifemo. Polifemo era uno de los cíclopes. ¿Eh? Bueno, ellos no son humanos, como te digo, no por su estructura corporal, sino porque carecen de instituciones, carecen de juricidad. Que es como la imagen de la Que, racionalidad que pública. en el caso de los griegos, claro, las chivitas, ellos son los que incorporan la noción de la ciudad, pero de la ciudad regida por instituciones. Y los sujetos acceden a el orden global del universo en la institución. La racionalidad se da en la discusión, en el discurso racional, en el ágora. Pero entonces uno tendría que decir que en este como trazado histórico que estamos haciendo, que en la formación de nuestra cultura, en la base misma de Occidente, de nuestro pensar y sentir occidentales, se encuentra en el fondo una continuidad que en algún minuto adquiere la forma de unas chivitas, pero luego se convierte en una escatología. En el fondo siempre hay un fin o siempre hay una meta de la cual participamos todos, que en algún minuto estaba dada por la simple convivencia y luego empieza a estar dada por una especie de salvación personal. A ver, si hacemos la continuidad de este desarrollo, la noción de las chivitas, cuando la asume el imperio, se extiende al imperio. Ya no es solamente las chivitas. Ahora lo que importa es, como institución, el imperio. Y el imperio estaba regido por la filosofía estoica. Y para los estoicos había dos cosas muy, muy, muy relevantes. Una era la noción de humanitas, que había sido introducida por Cicerón. Y la humanitas tenía que ver con algún tipo de percepción de lo otro por parte de los dirigentes que los hacía ser benevolentes con el otro. ¿Ya? Esa es la noción de humanitas introducida por Cicerón. Pero además, ya de la época de los griegos, venía la noción de la paideia, y era que toda esta educación que tenía que ver con la institucionalidad tenía que quedarse también, tenía que ir incorporando a los otros, cosa que el imperio hace. Entonces el imperio asume dos cosas. Una, ir incorporando a la juridicidad romana a través del derecho de gente, ¿no?, a los pueblos que han ido siendo conquistados, y a su vez esta noción de que todos pertenecemos a la misma categoría en el fondo de los humanos. Esa noción es asumida después también por el cristianismo y por la iglesia, pero con una distinción, y es que para los estoicos la finalidad del ser humano estaba dada por adaptarse a un orden cósmico, Que es la idea del destino. que es la idea del destino y del logos, del logos greco-romano. ¿Ya? Este orden del cosmos en el cual uno está inserto y uno tiene que aceptarlo. ¿Ya? No te puedes revelar a lo más padecerlo en forma trágica. Ahí está todo el núcleo de la tragedia griega, cómo tú aceptas este destino dentro de tu condición humana, y en esa aceptación se da entonces la plenitud del ser humano, porque no hay trascendencia hacia un orden distinto. ¿Ya? No existía el infierno era un lugar donde se iba a parar, pero se terminaba, era temporal, no existía la noción de infinitud ni de eternidad, como se va a dar en el caso del judeocristianismo. ¿Qué es lo que introduce el judeocristianismo a estas nociones? Que no es la contemplación del cosmos, sino que es
cumplir con el contrato establecido en la alianza para el logro del reino de Dios. Que hay un plan, pero que me involucra a mí, como Exacto, individuo personal. es el ejercicio de tu libertad, el que tú aceptas o no aceptas lo convenido en este contrato. Y parte del contrato ese no tiene que ver con la visión griega de la razón discursiva, sino que tiene que ver con tu actuar en el mundo, con la transformación. Es la transformación de la materia en la medida que tú intervienes en ella, lo que transforma al mundo y lo espiritualiza. Y eso es lo que hace la distinción entre la idealización greco-romana y la espiritualización judeocristiana. En la idealización, tú accedes al orden del cosmos a través de la razón. En la espiritualización judeocristiana, tú transformas el mundo en vías del logro de esta meta que es la obtención del reino. Entonces, que es la divinización de lo humano. Que es la divinización del humano. O sea, que depende de la encarnación misma de Dios acá en la tierra. Y en esa transformación, lo que tú haces es espiritualizar la materia. Si tú te fijas, el diseño clásico de la arquitectura griega y del arte griego es fundamentalmente el dintel. ¿Ya? En el dintel hay un orden, hay una mesura, se tiende a la horizontal, en la cual tú estás con tus pies en la tierra, ¿ya? Y estableces una medida que no te aleja en el fondo de la tierra, sino que reproduce en la tierra el orden del cosmos. Cuando tú ya tienes la introducción dentro de la cultura cristiana, sobre todo en el medioevo, con el gótico, ahí se introduce algo que los griegos nunca habían concebido, que es el infinito. Que lo va a tocar Giordano Bruno en el los griegos le tenían terror. O sea, era parte de la hibris, de la desmesura. Lo que no tiene límite. Lo que no tiene límite. Entonces, esto que no tiene límites, tú lo observas después en la arquitectura gótica, en la ojiva, en que la ojiva, y después con el gótico, con el flamígero, ¿ya? La Sainte-Chapelle en París, ¿ya? En el fondo se diluye, es pura luz que se escapa hacia el infinito. No tiene, ya la materia pierde pesantez, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la intervención de la actividad humana se espiritualiza la materia y trasciende hacia el reino de Dios, hacia la divinidad. Y esto, por supuesto, ¿por qué? Porque además ya el mundo está espiritualizado por la participación de Cristo en la encarnación. Cuando Cristo se encarna, introduce esta dimensión. Claro. Entonces, abre esta realidad a la supraterrena. Spengler hace un análisis muy interesante acerca de la noción del número y de las matemáticas, ¿ya? Aristóteles, por ejemplo, nunca concibió el infinito en acto. Siempre era una idea abstracta, pero el infinito no podía estar en acto. No tenía realidad. No tenía realidad. En cambio, en el cristianismo, con la incorporación de Dios, ¿no? Y con la idea de Dios que es infinito y eterno, ¿ya? Y la materia insertada, digamos, ¿no? O más bien Dios insertado en la materia. Como inmanente. Se introduce esta noción del infinito en acto, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedes tú representar al infinito en acto en un número? No es un número, digamos, ¿no? Lo que se introduce es la noción de función. Entonces, lo que existe es la función. Y la función no tiene límite. Y dentro de la función hay valores. Claro, los valores son concretos. Pero la función queda abierta. Ya, pero la conexión de estas cuestiones con el sentido, siempre en el trazado histórico que estamos haciendo, uno tendría que pensarlo, al parecer,
rescatando este concepto que tú mencionabas de la ibris, porque de alguna manera los griegos también identificaban la desmesura con una dimensión moral que yace en el interior del propio cuerpo, por así decirlo, porque de algún modo la razón tiene que gobernar las pasiones y la posibilidad de participar en el orden cósmico pasaba justamente por ese acto de libre elección de doblegar las pasiones o los elementos como pulsionales de la vida humana. Y eso, de alguna manera, uno entiende de que la religión entrante y durante muchos siglos eh, se va a hacer eco de ello a través de la noción de pecado. Y aunque haya propuesto una nueva escatología o una nueva antropología, una nueva visión del mundo, todavía persiste la idea de que lo que antes era la participación y que ahora se convierte en salvación, pende en última instancia de esa decisión personal de compromiso, ya sea compromiso respecto de el autogobierno o ya sea compromiso con una alianza, como con un acuerdo preestablecido. Pero si uno dibuja así las cosas en este plano histórico, ¿cómo se explica de que los florentinos ya en el Renacimiento empiecen a entender esta humanita de un modo en donde ponen al individuo en primer lugar? Porque el proceso de secularización que llega hasta nuestro siglo y que se fue acentuando cada vez más con el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX, el resultado que dejó fue una exaltación del individuo, en donde la búsqueda de sentido, tal y como la vemos ahora, pasa por una autoexploración, pasa por una identificación de valores propios, de creencias propias, y que finalmente está asociado a la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿cómo se explica ese devenir histórico cuando durante tantos siglos estuvo perfectamente claro cuál era el fin hacia el cual apuntar? A ver, dos aclaraciones previas. Primero que nada, en el caso de los griegos, cuando este yo y esta ibris, que era la mesura, no caer en la desmesura, tenía que ver con aceptar un cierto orden en el cosmos, del cosmos, y el rol que el sujeto desempeñaba dentro de este orden universal o de este organismo, de este cuerpo. Y en la medida que se acepta, ya, entonces el sujeto puede satisface, digamos, ¿no? el orden moral impuesto desde esta visión racional acerca de qué es el mundo. En el caso del judeocristianismo, que tiene que ver con aceptar o no aceptar el compromiso establecido en la alianza, este compromiso está dado dentro de una normativa que se establece entre el pueblo judío y los sujetos. Pero ya San Pablo ya cuestiona aceptar este orden jurídico necesariamente, ya, y no es el cumplir con la ley, es aceptar personalmente, ya, el contrato que se ha hecho de las nuevas normas, digamos, ¿no? Que es la caridad y que es el que viene el reino. ¿Ya? Bueno, la parucía para ellos era una cosa inmediata, nunca se imaginaron que iba a durar 2000 años, ¿ya? Sino que todos esperaban que Cristo iba a volver muy próximamente. Por lo menos antes del año 1000. Antes del año 1000, antes de 10 años después que él resucitó. ¿Ya? Ahora, esta aceptación de la venida de la parucía se daba al margen de si yo cumplía o no cumplía con la ley escrita judaica, sino que tenía que ver exclusivamente con la caridad, con el amor al prójimo y el amor a Dios. Es el imperativo. Por lo tanto, ya se rompe con un cierto orden externo y pasa a depender del sujeto. En Mateo ya está bien claro el que... Se puede remontar hasta ahí mismo entonces, hasta los orígenes del cristianismo, esa individuación. Claro, porque está, digamos, ¿no?, en este mito de los dos caminos. El mito de los dos caminos establece que tú tienes opciones, que ya venía de antes,
En los filósofos griegos ya aparece, en Parménides ya aparece el mito de los dos caminos, pero es central en la visión cristiana porque hace énfasis en la libertad humana. Es la libertad humana, es el individuo quien escoge entre este camino o este otro camino de acá, entre Dios y el diablo. Cosa que San Agustín va a llevar, ¿no?, a su mejor expresión en la ciudad de Dios. Existe la ciudad del diablo y existe la ciudad que es la terrenal y existe la ciudad de Dios que es la ciudad del cielo. Imagen que va a impregnar... Como los maniqueos. Un poco como los maniqueos. San Agustín fue maniqueo en algún momento, ¿ya? Bueno, pero es esta visión entonces de la libertad optando por uno o por lo otro, desde ahora la intimidad, cosa que aparece también en San Agustín en las confesiones. ¿Ya? De ahí que esos dos libros sean fundamentales en la formación de la sociedad occidental. Están en el núcleo, están en la base. Ahora, cuando... Claro, porque está la cuestión de la conciencia en el fondo. De la idea de propia. esta idea de la intimidad, ya se va acentuando a su vez a través de la confesión. La confesión es un examen que tú haces desde tu conciencia de lo que está bien, que está mal, etc. A pesar de que había, qué sé yo, no, algunos listados, qué sé yo, no, que decían los penitenciarios, ¿no?, cuánto estaba grabado cada pecado, que era pecado, que no era pecado. Claro, Pero, los veniales, no pero te obligaba, digamos, ¿no?, a ir haciendo cada vez más un estudio, un análisis de tu propia conciencia. Un autoexamen. Un autoexamen, lo que va aumentando esta visión de la intimidad. No existía la intimidad para los griegos y los romanos. Existía el yo, es cierto, había una autoconciencia, pero no esta autoconciencia analizada desde la intimidad. Claro, no había propiamente una idea de vida mental como subjetividad. Exacto, eso lo introduce Era todo público. San Agustín, y se va a exacerbar con el desarrollo histórico y va a lograr su máxima expresión ya en Occidente con el cartesianismo. Claro, con el inicio del pensamiento moderno. Con el inicio del pensamiento moderno, ciertamente, ¿ya? Pero tiene una tradición, digamos, no, y además esto se va facilitando por ciertas condiciones sociales. El cambio del sistema económico. A ver, el aparecimiento quizás de las clases de la burguesía. Pensaba del feudalismo al capitalismo. Del feudalismo, la introducción paulatina de distinciones dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando Norbert Elias menciona cómo tú vas controlando tu afectividad y tus emociones en el uso de los artefactos, en el ámbito, por ejemplo, de la comida, ¿ya? De inicio había una especie de cosa confusa en que todos metían la mano en el mismo plato o una cuchara, en un plato común. Pero cuando tú empiezas a introducir los utensilios, comienza a hacerse una separación entre los individuos en la medida que hay una cierta protocolaridad que hace que... Un conjunto de reglas que se respeta de etiqueta. Es mi espacio. Y en ese espacio no se pueden hacer ciertas conductas impropias, como por ejemplo escupir, ¿ya? Meter la mano en el plato, ahora va a haber un tenedor. Y con posterioridad eso se va generalizando, se va siendo copiado, se inicia, digamos, ¿no?, en los grupos más aristocráticos, pero la burguesía que comienza a aparecer con el aparecimiento de las ciudades en la Baja Edad Media, que es del año 1000 con posterioridad, es una clase que tiene mucha movilidad, ¿ya? Y que incluso va a empezar a incorporarse después a toda esta sociedad feudal. Que es la clase burguesa. Que es la clase burguesa, ¿ya? O sea, una cosa es la clase burguesa y otra cosa son los feudales, los otros
No era fundamentalmente una clase de terratenientes, digamos, ¿no? Que tenían el poder militar. Claro, y que eran dueños de la tierra. Pero la burguesía comienza y comienzan a imitar, y comienzan incluso, tampoco, digamos, ¿no? La burguesía comienza a ser una especie de plutocracia, en la cual comienzan a desdibujarse un poco las fronteras entre esta clase feudal y esta alta burguesía plutocrática. Claro, como ¿Ya? oligarquía. Pero se empiezan a introducir, donde tú, todas estas costumbres citadinas de los modales, que no solamente tiene que ver con el comer, tiene que después también con la habitación. Ese espacio común donde todos dormían comienza también a generar barreras en el espacio del dormir. Entonces ya no duermen todos juntos, sino que se empieza a dormir por separado. Y todo esto empieza a establecer distancia, pero control a su vez sobre las conductas más burdas y sobre las emociones. Y eso va construyendo cada vez una especie como de límite más rígido que facilita el que este proceso de intimidad que viene desde el año 300 y tanto con Con San Agustín. Agustín, ya se vaya acentuando, 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 y ya cuando han pasado 1200 años, ¿ya? Eclosiona y aparece definitivamente en el año 1700 y tanto no es que haya aparecido con Descartes, Descartes lo transforma quizás en un hecho público, ya en el momento que lo escribe, pero ya venía desde antes, ¿ya? Y junto con otros cambios fundamentales que se están produciendo históricos en ese momento. Y este proceso de individuación que uno lo cifra en esa intimidad que ya introduce Agustín y que después va a cruzar más o menos transversalmente a la modernidad, eh, habría que entender que se habría visto reforzada también por este proceso de estratificación de la sociedad en clases, porque de alguna manera cuando yo ya me identifico con un cierto grupo humano en desmedro de otro, se pierde un poco la capacidad de encontrar un sentido colectivo, porque se pierde la idea de una naturaleza humana común. Y que eso es como lo que uno pensaría para poder explicarse el contexto posmoderno en el que uno vive hoy en día, en donde la idea de naturaleza humana, de algo que nos une a todos, se ha desvanecido por completo. Si uno, o pareciera ser que se ha desvanecido, porque si uno identifica la época actual, llegando como al culmen de este trazado histórico, lo que uno ve es escepticismo por un lado, relativismo valórico, y cientificismo por otro. Por ejemplo, quedados al margen, eliminados del discurso público o colectivo la idea de divinidad y por ende también la idea del diablo, quedó la pura libertad. Y así es como surge, ¿verdad?, una filosofía, que es el existencialismo, que no solamente hace gala de esta idea de libertad, sino que identifica finalmente al ser humano con esa libertad. A ver, yo diría que no es que haya desaparecido la noción de los seres humanos con una misma naturaleza. Lo que sucede es que esta naturaleza está vinculada a la libertad y a una libertad positiva, sin restricciones, sin coacciones. La gracia de la sociedad es que coacciona esta libertad. Pero cuando surge esta visión neocapitalista extrema de la posmodernidad, ¿ya?, que no tiene que ver con los valores de la modernidad, porque la ilustración lo que introduce es ciertas nociones que tienen que ver con, entre ellas, la noción de la humanidad como todos iguales, digamos, ¿no?, en el acceso a los mismos derechos. Y bueno, ¿Ya? y la fe en la razón y la educación, y la fe en la ciencia, la fe fundamentalmente. en la ciencia, el derecho a la felicidad, ¿ya?, etcétera, etcétera, pero para todos los seres humanos. Lo que sucede es que han emergido fuerzas que en alguna medida han debilitado el eh, el estado de bienestar, que era el encargado de coaccionar esta libertad positiva, ¿ya? Entonces había un cierto control sobre la libertad humana, cosa que todas estas fuerzas vinculadas más bien a dimensiones, ahora ni siquiera locales, sino que universales, como los flujos monetarios,
en el cual ya ni siquiera están vinculados a una territorialidad y a una empresa específica, sino que a grandes corporaciones, Claro, con conglomerado humano. a conglomerados. La relación, el dueño de la empresa con el operario, que era cara a cara, también ha desaparecido, reemplazada por estas estructuras burocráticas que son las encargadas de hacer rentable el capital, que es esta entidad ahora que nadie sabe dónde está, es un intangible, tú no la puedes identificar, ¿no? Sino que ahora fluye, está en todas partes. Y que se apostó por su autorregulación. Claro, y que genera su propia dinámica. Eso ha debilitado los estados locales. Entonces, la finalidad de los estados locales, en el caso del convenio, del contrato, del pacto, el pacto social estaba garantizado porque el Estado era capaz de imponer las normas que se habían establecido. Claro, y que son garantes del bienestar. Que son garantes del bienestar. Pero hoy en día los estados locales han perdido esa capacidad de ejercer el control y está debilitado por estas fuerzas globales que son en el fondo los que están decidiendo qué se hace y qué no se hace. Pero más allá de las fuerzas globales, uno podría extender la mirada en el escenario que se da en el siglo XX y decir que en el fondo la identificación de la libertad con la naturaleza propia y que es compartida por todos, en el fondo no permite una comunalidad, y no la permite porque las expresiones de libertad son todas distintas. Y sobre todo por el hecho de que la libertad tiene un componente político, porque la búsqueda de mi beneficio personal llega hasta las fronteras de la misma búsqueda por parte del otro. Y el ser humano del siglo XXI se sigue enfrentando a la cuestión del sentido en circunstancias de que ya no tiene ningún discurso de autoridad del cual a sujetarse. Mira, Isaiah Berlin hizo un estudio muy interesante acerca de la libertad positiva y la libertad negativa. Que Hayek también lo explora, como crítica al socialismo. Sí, pero ellos no renuncian, digamos, ¿no?, a una cierta coacción del Estado sobre la libertad positiva. O sea, ellos hacen énfasis en que lo que se tiene que dar es la libertad negativa, no la libertad positiva. Porque la libertad positiva, a la larga, tú caes en la paradoja de la libertad, y es que la libertad es un juego de suma cero. Mientras más libertad tengo yo, menos libertad tienes tú. Y por lo tanto, ¿quién debe cautelar que esa libertad negativa que se da dentro de los derechos establecidos socialmente se cumpla? El Estado. Pero el Estado tiene el rol de cautelar los derechos que se han establecido en el contrato, en el pacto. Y tú tienes derecho a libertad dentro de lo que se estableció en el contrato. No puedes pasar por sobre el pacto. Sin embargo, lo que se ve hoy en día es que el ejercicio de esa libertad se ha violado. Ya no es la libertad negativa coaccionada o no dentro del pacto. Ahora lo que se ha dado es una especie como de libertinaje, en el cual es el ejercicio de la libertad positiva la que se le ha dado el chip libre. Y ahí caes tú en la paradoja entonces de la libertad. Por eso que lo que habría que hacer es volver a darle algún tipo de poder a los estados locales para que puedan controlar el ejercicio de la libertad positiva y se permita la libertad negativa, que es la libertad convenida, que es la que le da derecho a todos los sujetos dentro del estado jurídico. Pero entonces la cuestión del sentido todavía va a gravitar en la fuerza de la institucionalidad. Nunca llegamos a la posibilidad de una trascendencia puramente individual. No de la trascendencia o puramente individual, personal. Es que la trascendencia no es de la colectividad. Pues Porque ¿qué tiene que ver el orden de las creencias, por ejemplo, con la institucionalidad? ¿O qué tiene que ver, por ejemplo, las vivencias de orden espiritual hoy en día, en una época secular como la nuestra? ¿Cómo eso comulga con
un sentido de participación dado por la institucionalidad como ente que colectivamente garantiza el bienestar. ¿Cómo se le responde a una persona hoy en día cuyas creencias y cuyos valores no adhieren necesariamente ni a la figura de un Estado ni a la figura de un Dios? ¿A dónde cifra esa plenitud? A ver, Si no es en el uso de su libertad positiva. a ver, es que hay dos cosas distintas, ¿sí o no? Una cosa es el desaparecimiento, digamos, ¿no?, de estas metas dadas por el idealismo y por el judeocristianismo, y otra cosa es que la necesidad de un sentido haya desaparecido. Lo que sigue presente es la experiencia religiosa de la necesidad de sentido, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo satisfago? Eso tiene que ver con la revisión de los discursos que me permitan satisfacer, digamos, ¿no?, esa necesidad. Okay. Yo no te podría decir qué es lo que va a reemplazar al cristianismo, ¿ya?, como discurso. Sigue vigente en muchas personas. Yo no puedo decir, digamos, que haya desaparecido radicalmente. Sigue presente. Pero, ponte tú, hay dimensiones dentro de lo humano plenas de significado que logran darle a lo mejor algún tipo de valor a la experiencia humana. Supongamos el arte, ¿ya? El arte es probablemente la dimensión humana más llena de significado, más plena de significado. Pero si tú, como comunidad, tienes capacidad de participar, ¿no?, de esta actividad, dada a lo mejor, por ponerte un ejemplo, la solución de Germán Hesse, ¿ya?, en el juego de los avalorios, donde la comunidad participa en el juego. ¿Y a través de qué? A través de la participación colectiva en un acto posterior a la creación del juego, que es la contemplación. Y ahí a lo mejor se satisface esta necesidad de darle un significado a la existencia en la medida que participo del más amplio rango de significados que se me ofrecen. Y a través de este acto, a su vez, de contemplación, yo también introduzco algún tipo de elaboración, de reelaboración de esto plenamente significativo. El problema que uno podría identificar Perdona, yo no te diría que es la solución, te lo estoy mencionando como ejemplo, ¿ya? Porque yo creo que nadie tiene la respuesta hoy en día, digamos, de dónde está la solución a la crisis del sentido. Claro, porque uno podría decir que la dificultad que tiene la expresión artística es que depende de ciertas capacidades. Y ahí me incluyo, no todos los seres humanos nacimos dotados de cualidades que en el fondo nos permitan una satisfacción de esa necesidad de sentido a través de la expresión, o a través de las formas, o a través del cuerpo, como las distintas formas de arte. Pero a través de la contemplación, que era a lo que aspiraba Aristóteles, Platón. Claro, pero se trataba de una contemplación en el fondo filosófica, y uno podría decir qué rol le cabe a la filosofía hoy en día. Bueno, ¿y por qué no de la tragedia? En la tragedia no era filosófica. Tú participabas del drama humano en las grandes obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Séneca, etcétera, que eran exhibidas en el teatro público. Y el pueblo participaba, y participaba de la catarsis que te producía la contemplación de esta obra. Claro, pero porque había una verdad común. Bueno, que en el fondo era el reflejo de ese orden que se mostraba a través de la pero eso es lo que habría entonces que... Pero hoy en día ese orden no está. Bueno, pero créalo, ese es el pues, punto hombre. que uno Trata de crearlo. Si nos vamos a quedar, digamos, ¿no?, en la crítica, digamos, de la situación actual, estamos todos de acuerdo, hay una crisis. Claro, en el diagnóstico estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si la pregunta es cómo lo resolvemos. Yo por eso te preguntaba si considerabas que la filosofía tenga algún valor especial hoy, porque uno dice, dentro de las formas simbólicas de la cultura humana, sobre todo las nuestras en Occidente, la política entró en una crisis de representatividad fundamental. La economía entró en una crisis ética, en el fondo, porque el proyecto económico liberal o de libre mercado deshumanizó al individuo.
Y hoy en día eso es algo que se reconoce porque incluso desde la economía política más empírica se sabe que ya no hay un proyecto ético porque los seres humanos son vistos como medios dispensables. Yo creo que la Ya no es la filosofía en política, sí, ya no es la economía, ya no es la ciencia, porque la ciencia también fue cuestionada desde las bombas atómicas en adelante. yo creo que la filosofía, desde un discurso exclusivamente racional, no te resuelve nada. ¿Ya? Tienes que hacer intervenir la afectividad. Y de ahí la utilidad del arte. Y de ahí la utilidad del arte, sobre todo del teatro, ¿ya? Como se lo planteaban o de la música, ¿ya? De la poesía, del lenguaje con la dimensión prosódica. Bien, vamos a finalizar nuestro capítulo con esa invitación a la audiencia a conectarse con esa parte sensible, ya sea a través de las distintas expresiones artísticas o la propia contemplación, que yo lo veo más fácil en la palabra que en el acto. Pero quién sabe si es un camino a posteriori que nos lleve como a un buen pronóstico de esta sociedad tan desmembrada desde el punto de vista de las ideas, que es como lo que uno ve hoy en día. Porque el teatro griego no estaba desvinculado de la religiosidad, era profundamente religioso y fue precisamente el teatro el que logró canalizar toda esta necesidad religiosa del pueblo. No fue la filosofía ática, ¿ya? Acuérdate que la filosofía ática termina con los áticos y después vienen fundamentalmente propuestas de tipo ética. El Claro. epicureísmo, el estoicismo, etcétera, etcétera. No Y el hubo, mismo hedonismo, claro. hasta Plotino, que no hubo ningún desarrollo mayor de la filosofía. Fue el teatro el que canalizó a través de esta posibilidad catártica toda esta necesidad religiosa del pueblo y de la mayoría de la población. Pero te agradezco este espacio de diálogo entretenido y ameno. Creo que hemos explorado la mayor parte de las ideas que nos habíamos propuesto abarcar respecto a este tema y me parece que quedan como varios temas abiertos. Probablemente podemos seguir conversando en un segundo episodio, porque hay cuestiones que no alcanzamos a abordar, como por ejemplo el famoso problema del mal, o cómo vamos a entender finalmente la naturaleza humana, de pulsiones desde autodestructivas hasta amorosas, eróticas. Hay todo un continente de cosas que la psicología y sobre todo la psicología evolucionista tiene mucho que decir hoy en día y que nos presenta un cuadro relativamente negativo del ser humano, en Muy donde bien, encantado. la búsqueda de sentido se va volviendo cada vez más difícil. Así que será hasta la próxima. Gracias, Aaron. Gracias a ti.